doctora, ¿se escucha? Ya, está bien. Entonces vamos a ir a la clase y vamos a hacer lo siguiente. Esperen un ratito, porque ya no podemos esperar más. Ajá. Bien, espero que se esté viendo la diapositiva, ¿sí? Y que les sea claro. Vamos a, si hay algo, solamente me dicen. El tema, como ustedes ven ahí, es sobre tumores benignos y malignos del ovario. ¿Hola? Ovario, ¿no? Entonces vamos a hacer un recordatorio de lo que ustedes tienen que haber aprendido y saber sobre cómo es el ovario. El ovario es un órgano pequeño, ovoideo, mide de 2 a 3 centímetros por 1.3 de longitud transversal y por 3 de longitud, de medida de longitud. Sí, tiene a 10 a 20 milímetros de espesor. Está cerca de la trompa uterina y cerca del cuerpo uterino también. En el ovario vamos a recordar que existe un epitelio, una capa cortical, perdón. En la capa cortical están dispuestos todo lo que es el epitelio folicular, y este epitelio, estos folículos están en diferentes estadios de maduración, desde desde los folículos primordiales hasta el folículo de Graf, que es el que va a estallar y va a dar lugar al óvulo. Todos los folículos contienen el óvulo. Todas estas estructuras que vamos a mencionar son capaces de generar tumores. Después vamos a ver qué tipo de tumores va a generar todo. Aparte de la porción cortical que tiene el ovario, está la porción medular. En la porción medular están los vasos sanguíneos, llamado, toda estructura de este conjunto de vasos sanguíneos se llama rete testis, y la misma porción que se llama ilio. Esta porción iliar es la que hay que tomar en cuenta para comprender la generación de tumores, sobre todo de tumores masculinizantes, porque producen andrógenos. En medio de esta capa cortical y medular está la túnica albugínea. Entonces, básicamente esa sería la estructura del ovario. Acá, ¿cómo estamos acá? Respecto a los tumores benignos y malignos del ovario, cuando hablamos de benignos, hablamos de los quistes, pero también hay quistes malignos, o sea, no todo está definido en las cuestiones tumorales del ovario. Y malignos generalmente referimos a cuando existe cáncer, ¿no? Esos tumores, por la localización del órgano, que es el ovario, y por la estructura que tiene el ovario, diferentes tejidos, se plantean problemas que son de difícil solución, porque el origen histológico tan variado del ovario produce diferentes formas o tipos de tumores. Algunos tienen potencialidad endocrina. Sí me están escuchando, ¿no? ¿Y están viendo? Hola. Hola. Sí, doctora, se escucha y se está viendo. Ya, gracias. Bien, entonces hay dificultad en el diagnóstico clínico porque generalmente se sospecha tardíamente cuando ya el problema está avanzado.
Estos tumores pueden aparecer a cualquier edad. Los tumores benignos generalmente tienen una incidencia entre los 20 a los 44 años y los malignos tienen mayor incidencia entre los 45 y 60 años. O sea, hay que ponerle atención a los tumores que se están presentando entre los 45 a 60 años, porque estos tumores precisamente son de carácter maligno. Los que se presentan a menor edad generalmente son quísticos. Y hablamos de quísticos, aquel tumor que contiene solo líquido. Pero también ha de haber tumores sólidos. Los sólidos son el problema mayor porque siempre son cáncer. Y hay mixtos, semisólidos, y de esos también hay que ponerle atención si los detectamos a determinada edad. Entonces, la clasificación que vamos a mostrar ahorita no va a ser tan extensa como dice la histopatología y la patología. No se trata de revisar eso, se trata de conocer o recordar lo que realmente importa y luego la visión clínica que le vamos a dar a estos problemas. Si se clasifican en benignos y malignos, como hemos dicho, estos pueden ser serosos o pueden ser mucinosos. Entre los serosos tenemos el cistoadenoma, el papiloma, el adenofibroma. Para significar o puntualizar que son malignos, simplemente le agregamos el carcinoma, adenocarcinoma, cistoadenocarcinoma, etcétera, ¿sí? Ya les he dicho, vamos a repasar un poco rápido esto porque no es el fin del tema, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros son las cuestiones clínicas. Mucinosos, aquí también el cistoadenoma, el adenofibroma benigno, el adenocarcinoma, adenofibroma maligno. Existen tumores endometroides, ¿no? Hay el adenoma, el cistoadenoma con cierta potencialidad benigna, pero son más que todo malignos, porque aquí ya vamos a encontrar el adenocarcinoma, etc. Tumores de células claras. Hay unas células claras que están en medio del tejido estromático del ovario, entre la capa cortical y la capa medular, y sí pueden volverse o generar tumores que a veces les han denominado adenofibroma, y el maligno, carcinoma, etc. El tumor de Brenner derivan del epitelio celómico superficial, son benignos y malignos, se presentan generalmente como quiste, entonces hay que ponerle un poquito de atención y sospechar este tumor si tiene características malignas, entonces va a presentar otro tipo de signología y sintomatología. Los tumores epiteliales mixtos si consideramos el epitelio germinal, y el epitelio germinal se refiere a la presencia de los folículos. Otra clasificación que ha puesto aquí los patólogos es carcinoma indiferenciado, ¿no? O sea, ni los mismos patólogos tienen autoridad para decir de este tipo es el tumor y de este otro tipo es este tumor, y además para cuestiones clínicas les voy a decir así directamente, no tiene tanta importancia. A nosotros los clínicos nos interesa detectar el tumor, ver si realmente tiene potencialidad benigna o maligna y de ese modo tomar decisiones. Existen un grupo de tumores no clasificados. Otro grupo que han clasificado son los tumores de cordones sexuales y del estroma, del tejido estromático, que has dicho que está como base en la estructura del ovario. Los tumores de células granulosas estromáticas se llaman así, tumores de células granulosas. El tecoma, que es productor de tejido graso. Y el fibroma, tumores sólidos. Estos van a dar siempre tumores sólidos. Ya has dicho que los sólidos son los que van a desarrollar a cáncer o a problemas malignos. Androblastoma, su nombre dice, ¿no? Es un tumor que produce productor de hormonas, sobre todo testosterona. Entonces la paciente va a presentar probablemente signología de acción por testosterona, va a empezar a tener hirsutismo, etc. En eso está incluido, androblastomas son los que se generan en las células de Sertoli-Leydig. Ustedes saben que el ovario y el testículo tienen un mismo origen. En un determinado momento de la evolución del embrión es que se separan y uno va para ovario precisamente y otro tejido va para testículo.
Puede ser bien diferenciado, etcétera. El ginandroblastoma, otro tumor que va a generar hormonas, en este caso hormonas femeninas, los esteroides femeninos. Las células, tumores de las células lipoideas. En el ovario también existen células grasas, entonces tiene potencial para generar tumores. Los tumores de células germinales, estamos hablando otra vez acá del folículo y sobre todo del óvulo. Aquí vamos a encontrar el disgerminoma, su tumor maligno ha de ser el coriocarcinoma. El disgerminoma, el tumor de los senos endodérmicos, cáncer embrionario que compromete estructuras embrionarias específicas. El poliembrioma que contiene tejidos de todo tipo. El coriocarcinoma, que extrañamente puede aparecer en el ovario porque este es un tumor que se genera en el tejido placentario, pero de alguna forma llega al ovario, porque ustedes tienen que acordarse que el trofoblasto tiene capacidad para invadir tejidos, a distancia inclusive. Los teratomas inmaduros, mixtos, etc. El gonadoblastoma específico de la gónada, del ovario, y que se puede asociarse al disgerminoma. Tumores de tejidos blandos no específicos, tumores secundarios, etcétera, etcétera. Como ven, esto es un poco complejo, es un poco teórico, hasta teórico lo puedo decir. Tal vez esto sea importante para los patólogos y los histopatólogos, pero a mí me interesa que aprendamos las cuestiones clínicas que nos van a ayudar a diagnosticar, a pesquisar, diagnosticar y dar un tratamiento que le sea útil y además beneficioso a la paciente. ¿Sí? Entonces vamos a entrar a esa parte. Esto es simplemente un esquema o un bosqueo, una revisión rápida de lo que son los tumores a nivel ovárico. En la clínica, estos tumores que comprometen el ovario dan un cuadro clínico poco específico. Las tumores son silenciosos, la patología ovárica es silenciosa, es lenta, es larvada. No van a presentar mucha sintomatología y menos signología. Se habla de un aumento del volumen del vientre. Yo lo he interrogado, lo he cuestionado, porque a no ser que el tumor benigno o maligno sea más de 10 centímetros, sí va a abultar el abdomen. Por tanto, es difícil apoyarse en esto para pensar en tumores de ovario. Sensación de pesadez u opresión, eso sí lo puede manifestar la paciente. Ella nos dice que siente que hay una cosa que le duele, que le produce pesadez, que le molesta, etc. Podríamos atender mejor eso que nos dice la paciente. Dolor. El dolor es raro, doctores, alumnos. El dolor en el ovario no se produce como en cualquier otra víscera, en cualquier otro órgano. ¿Por qué no se produce? No se presenta con dolor la patología ovárica, porque no tiene peritoneo, doctores, no tiene dónde sensibilizarse. El ovario, por eso como es carente de peritoneo, todo lo que pueda producirse de tumoraciones, todo lo que pueda determinar crecimiento, etcétera, se siembra directamente en la cavidad pélvica. Peor si los tumores son malignos. Puede haber ascitis, eso sí lo podríamos detectar si hay cierto crecimiento o abultamiento de la región pélvica, pero lo podemos confirmar también con un estudio ultrasonográfico. La ascitis es patognomónica de patología ovárica, que puede ser maligna o benigna, eso es otra cosa. ¿Puede haber alteraciones urinarias? No, también lo he cuestionado, no tiene por qué, porque no tiene relación con la vía urinaria, ni con el uréter, ni con la vejiga, el ovario. El ovario está más arriba, más atrás. Entonces, a no ser que la tumoración sea muy grande, en ese caso sí, podría alterar las características de la vejiga. Trastornos venosos, eso sí, se ve bastante frecuentemente porque hay que recordar que la vascularización del ovario es compleja, unos vasos van hacia el mesenterio, otros vasos van hacia la pared lateral del útero, otros vasos van a la parte inferior de las trompas, etcétera, y sí podría determinar
trastornos venosos del tipo de dilatación del plexo pampiniforme, que es el que se llama así. Y entonces eso sí nos ayudaría, y eso sí podríamos descubrirlo por el ultrasonido. Si ustedes se fijan, estamos hablando tanto de sus conocimientos embriológicos como de anatómicos. Tenemos que recordar todo esto. Puede suceder que se presenten accidentes o complicaciones en estas tumoraciones que se están generando en el ovario. Si la tumoración ha creado o ha generado la formación de un pedículo, este podría tener tendencia a torcerse. Y en ese caso sí ha de haber dolor, pero un dolor de característica episódico se presenta, descansa, otra vez aparece, otra vez causa molestias y otra vez desaparece porque está torciéndose. O puede ser una torsión bastante brusca y causa una sintomatología aguda, tremenda. Entonces, en ese caso ya el diagnóstico clínico, por lo menos la sospecha clínica estaría hecha. Pero siempre vamos a acudir, en este caso sí nos ayuda mucho el ultrasonido. Puede también sufrir estos tumores rotura. Eso es grave, que se rompa la cápsula del tumor, ya sea quístico, ya sea sólido o semisólido, va a ser muy grave porque todo su contenido se va a sembrar en la cavidad pélvica. Puede haber hemorragia, ¿de acuerdo? Puede haber porque los vasos se pueden comprometer. Y añadido a esos procesos pueden sumarse una infección. Y entonces tenemos un cuadro que puede ser con dolor, con fiebre, etcétera. La paciente nos dice, nos informa. Y nosotros buscamos en el examen físico, ginecológico, lo que nos interesa saber. El otro proceso que puede que puede terminar los tumores son pues en la transformación maligna. Hay un cuadro que generalmente los tumores ováricos, sobre todo malignos, pueden determinar en la paciente y causan anemia hemolítica de carácter autoinmune. No se explica bien el modo en que sucede eso, pero se encuentra que hay aumento de los productos de degradación de fibrinógeno. ¿Dónde sospechamos esto? ¿Cuándo sospechamos? Cuando le pedimos un hemograma y vemos alteraciones en la hemoglobina, alteraciones en la fórmula blanca, etcétera, etcétera, y tenemos la obligación de saber interpretar esos cambios que están sucediendo. Si no encontramos una explicación para una anemia que esté cursando la paciente, entonces debemos sospechar que puede tratarse de un tumor ovárico y dirigir allá nuestra atención y nuestra investigación. En cuanto a la exploración, tenemos la palpación, la percusión, todo lo que ustedes han aprendido en semiología. A ver, vamos a ver acá. Los tumores ováricos, vamos a describir también que presentan un cuadro endocrino metabólico, porque hay tumores que producen hormonas y diferentes tipos de hormonas de las que produce el organismo en general. Ahí están pues los tumores que derivan de los cordones sexuales y mesénquima, los tumores de las células de la granulosa o de la teca que van a producir esteroides del tipo de la testosterona, estrógenos, entonces vamos a tener los androblastomas, los ginandroblastomas. De las células germinales, los tumores llamados gonadoblastomas. Los tumores que producen hormonas sexuales siempre han de producir ginandroblastoma, estrógenos, o el androblastoma, andrógenos. Hemos dicho hace rato que puede producir hormona gonadotropina coriónica y extrañamente podemos, al investigar, hallar niveles de esta hormona en sangre. Puede haber también la producción de tiroxina y la paciente puede manifestarse con un síndrome hipertiroideo. Puede haber también producción de hormona corticotropina y esto va a alterar el estado hemodinámico de la paciente, va a alterar las cuestiones de la presión arterial, etcétera, etcétera. Puede haber tumores productores de prolactina, por tanto la paciente va a empezar a tener secreción láctea por las mamas sin estar embarazada. Producción de la hormona melanocito estimulante puede suceder, la paciente va tomando un tinte, un color en la piel que hace pensar incluso en enfermedad de Addison, pero no, si se descarta el compromiso de
glándula suprarrenal, se tiene que pensar en un tumor de ovario productor de melanocitos estimulante. Pueden ser productores de insulina, por tanto la paciente ha de cursar siempre con hipoglicemia, tendiente a hacer signología y sintomatología de hipoglicemia. Y debemos atender eso porque no vamos a estar pensando que solamente va a tener problemas de hiperinsulinismo, etc. Esto sí va a dar un dato de hiperinsulinismo con compromiso de las concentraciones de glucosa. Por tanto, la paciente va a tener toda la sintomatología de hipoglicemia. También compromete o va a producir paratormona. Ustedes saben que esto está directamente relacionado con la producción de ¿qué? De calcio y... ¿Qué pasó? Ustedes tendrían que, porque esto ustedes lo han aprendido en endocrinología, fisiología, todo lo que estamos mencionando. El diagnóstico en estos cuadros tiene que basarse en la clínica, básicamente. Y la clínica va a tomar en cuenta sobre todo los factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Lo tienen que saber, definir, conceptualizar como corresponde, para poder reconocer factores de riesgo. Síntomas y signos. Entonces, en los síntomas, lo que nos diga la paciente, en los signos, lo que nosotros encontremos al examen. Hace rato dijimos que el examen físico podría ser mediante exploración a nivel abdominal, pero con eso hay que tener mucho cuidado. La cápsula de estos tumores a veces es muy delgada, muy frágil, y una exploración torpe, muy profunda, etc., podría determinar la rotura de esa cápsula y causar problemas. Entonces se dice, o sea, se inventó en un momento hacer una exploración bajo anestesia. No nos ayuda mucho, porque no vamos a captar lo que está sintiendo la paciente en la exploración. Sí podemos explorar bimanualmente mediante un tacto vaginal y luego suprapúbico, etcétera, y podríamos detectar la sintomatología que está teniendo la paciente, que nos puede decir, me está pasando esto, me está doliendo, etcétera, etcétera. Podríamos captar un aumento de volumen a nivel de los anexos, etcétera. Pero eso lo tiene que hacerse en forma delicada, suave, para no causar problemas. Podríamos hacer una punción, aspiración y estudio citológico mediante una culdocentesis. ¿Qué es la culdocentesis? Es simplemente la punción del fondo de saco de Douglas posterior, ¿no? Fondo de saco vaginal posterior. Se tracciona el cuello uterino y el útero y ahí se forma un espacio que nos permite aplicar en el fondo de saco posterior una aguja suficiente que nos permita obtener líquido. Con ese procedimiento podemos obtener pus, podemos obtener sangre y podemos determinar si está teniendo anexitis la paciente o tiene una enfermedad inflamatoria crónica o de plano tiene un embarazo ectópico roto, lo que fuera, pero va a depender de lo que obtengamos para pensar qué es lo que hay. Ese material que se puede obtener mediante la culdocentesis por punción aspiración, podemos mandar a un estudio histopatológico. La ultrasonografía sí nos ayuda bastante. Actualmente el ultrasonido nos ayuda con imágenes bien descriptivas para decir qué tipo de pero no nos dice el tipo de tumor, ¿no? Simplemente nos dirá que es quístico, que es sólido o que es semisólido. Podemos hacer determinaciones hormonales cuando ya nos hemos cansado de pensar que pueda tener diabetes, que pueda tener alteraciones de la glándula paratiroides, de la tiroides, etc. Podemos buscar hacer determinaciones hormonales para ver qué está pasando. Y finalmente realizar una biopsia mediante un procedimiento de laparoscopía que nos permite tomar muestras, ¿no? Muestras para hacer su estudio. Pero de plano, el ginecólogo que haga este procedimiento, que haga una laparoscopía o una laparotomía, tiene que saber reconocer las características de si es benigno o es maligno y decidir en su momento sacar
el órgano comprometido, no solamente el quiste o un parte del tumor, etcétera. Saca, sobre todo si la paciente es mayor de 40 años. Si es menor, podría correr el riesgo de dejar pero tiene que hacer una resección en cuña para mandar ese pedacito a estudio histopatológico. Eso implica que en una segunda operación, entonces, dependiendo del resultado que haya, se interviene y se quita todo. Cuando se trata de tumores malignos del ovario, no solamente se extirpa el ovario, se extirpa el apéndice, se extirpa el epiplón, se extirpan todos los anexos, trompas, todo, y si es posible se hace histerectomía. No podemos estar regateando en el manejo de esta patología, porque siempre vamos a tener problemas en la paciente. Y a la paciente le tenemos que ofrecer un tratamiento que suponga una calidad de vida buena, que no esté teniendo o progresando a otras situaciones que no le permitan tener una vida de calidad, etc. Sí, entonces una vez que hemos hecho esto, vamos a plantear tratamientos, ¿no? El tratamiento se describe como cirugía, lo que acabo de decir. Cirugía. Puede ser una simple enucleación del quiste, dejando el ovario, dependiendo de la edad de la paciente y de la paridad. O se puede hacer una oforectomía total si la paciente es mayor, pero no hacemos nada, no ganamos nada si le dejamos el útero. Entonces, esto siempre se combina con histerectomía total, más salpingo oforectomía bilateral, para no dejarle órganos potencialmente que vayan a desarrollar nuevamente patología, ¿no es cierto? La radioterapia, dice aquí que la radioterapia, personalmente no estoy de acuerdo porque estos tumores de la glándula ovárica son radioresistentes. Entonces, ¿qué beneficio va a tener en radioterapia? Los oncólogos quirúrgicos y clínicos un poco pierden el horizonte y andan haciendo eso, pero a ellos lo que les está interesando, ¿qué es? Que su terapia, lo que ellos programen, tenga éxito, pero el éxito se va a representar con la salud de la paciente. Si no ocurre eso, entonces todo lo que pudieran haber hecho, ya hubieran podido combinar radioterapia, cirugía reductora, más quimioterapia, cirugía, etcétera. No sirve de nada. Entonces el ginecólogo o cirujano tiene que actuar en su momento y si tiene que hacerlo radicalmente, lo hace. Porque de nada le va a servir todo esto que le puedan hacer los oncólogos. No le sirve. ¿No? Y hay que recordar que toda la terapia que se pueda aconsejar o que se pueda indicar o prescribir va a crear problemas de tolerancia y toxicidad. Entonces, la visión del tratamiento tiene que cambiar un poco respecto a lo que dice la oncología médica y quirúrgica. La quirúrgica sí nos puede ayudar bastante, como les he dicho, y se puede hacer toda esa cirugía citoreductora de omentectomía, apendicectomía, quitar todos los órganos que puede hacer comprendidos en el problema. Pero hacer esto de la radioterapia y demás, estamos olvidando que algunos elementos no son sensibles a la radioterapia y estos están causando otros problemas en otros órganos vecinos que pueden estar normales, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta eso, ustedes tienen que formar un criterio y decidir qué hacer, cómo investigar, y no tanto irse a la teoría. No interesa mucho qué tipo de tumor sea. Si es maligno, es maligno, ¿no es cierto? Entonces hay que actuar en su momento. Y si es que esa actuación tiene que ser radical, lo tiene que ser. Bien, de eso se trata este tema. Lo demás es la primera parte que les he presentado, que son las clasificaciones de los tumores, es pura teoría. Sí sirve para conocimiento, sí sirve para saber qué cosas pueden suceder en la formación de los tumores, pero para aspectos clínicos de tratamiento para la paciente, tenemos que ser mucho más prácticos, ¿no? Eso sería todo, estudiantes. Les agradezco la atención, la presencia y nos veremos en otra oportunidad.
Hola. Hola. Está bien, doctora. Gracias. Bien, doctora, hasta Muchas luego. gracias a ustedes. Gracias, Hasta luego. doctora. ¿Qué dices? Breve, pero bien. Así nomás son las clases.